Muy bien. Eh, Vamos a empezar con la palabra de Dios. Y quiero contarte una historia que viví cuando tenía 6 7 años. Cuando yo estaba en el colegio a esa edad, a los 6 7 años, en mi colegio había una niña que estaba un año mayor que yo, que a mí me gustaba mucho. Yo estaba en primer año y ella estaba en segundo año. Y a mí me gustaba mucho a esa edad esta niña. Era una niña muy linda. En ese tiempo me cautivaba su inocencia, su belleza, no sé. Y vivía yo enamorado en secreto de ella porque no me atrevía a hablarle ni acercarme a ella. Era un niño muy tímido. Además de eso, vivía curiosamente al frente de mi casa. Entonces yo me cruzaba con ella en las mañanas a la hora de ir al colegio y a la hora de regresar al colegio también en las tardes me cruzaba con ella. Pero como te dije, yo era un chico muy tímido, era un niño muy tímido y jamás me hubiera atrevido a hablarle, a decirle algo o acercarme a ella. Era como un amor platónico de niños. Pero un día recuerdo que estaba con mis amigos en el salón del patio y ella pasó por mi costado comiendo una bolsa de chisitos. Ella estaba con una bolsa de chisitos y ella se estaba comiendo esos chisitos y mis amigos por molestarme empujaron con fuerza hacia ella y yo con la fuerza de la inercia por el empujo la empujé a ella y sus chisitos se cayeron al piso, se derramaron todos. eh, y yo estaba muy avergonzado, no sabía qué hacer. Mientras mis amigos se reían de mí, me levanté, no la miré, no le dije nada y me fui de ese lugar con mis amigos mientras ellos se reían. Me dio una vergüenza que hasta el día de hoy, después de 24 años, sigo recordando esta anécdota. Y yo me acuerdo que cuando me fui, porque no le dije nada, ni le pedí perdón, ni le ayudé a levantarse, ni le dije te voy a comprar otros chisitos, nada. Yo simplemente me fui porque estaba tan avergonzado por lo que había pasado que no le dije nada. Entonces me levanté y me fui con mis amigos y en mi mente estaba esta idea, ¿no? Ojalá pudiera tener el poder de retroceder el tiempo para poder evitar esta catástrofe que me había pasado con esta chica. Eso estaba en mi cabeza, ¿no? Y la verdad es que es una idea que muchas veces me quedó en la mente. ¿No sería buena, no sería maravilloso, no sería genial tener el poder para retroceder el tiempo y cambiar nuestro pasado? Para cambiar aquellas cosas que nosotros hicimos mal, para poder cambiar aquellas palabras que de repente dijimos y ofendieron a alguien y luego nos sentimos mal. ¿No sería increíble tener el poder de retroceder el tiempo para no estar en ese lugar donde sucedió este evento que me dañó el corazón? Para no conocer a esa persona que me hizo tanto daño. Para salvar a aquellas personas a quien yo amo tanto. Para no cometer ese error que hace que me lamente tanto el día de hoy. Yo les tengo una mala noticia y una buena noticia con respecto a esto. La mala noticia es que totalmente no podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar lo que pasó atrás en el tiempo pasado. No podemos cambiar lo que pasó en el 2020. Pero tengo una buena noticia y la buena noticia es que lo que hagamos en el presente puede cambiar nuestro futuro. No puedo cambiar mi pasado, pero Dios sí puede cambiar mi futuro. No tenemos el poder para retroceder el tiempo, pero sí tenemos el poder de aprovechar bien el tiempo el día de hoy para recibir de las manos de Dios lo que tiene preparado para nosotros. El pasado no se puede recuperar porque no existe. Ya no existe el pasado. ¿Dónde está? Quiero que me digan dónde está el pasado, dónde lo puedo tocar, dónde lo puedo agarrar, dónde lo puedo oler, dónde lo puedo conseguir. No lo puedo hacer porque no existe. Solo existe el hoy y el ahora, este momento, este espacio. Ese lugar es el que existe. Me encanta lo que dice el maestro Owen Apo en la película de Kung Fu Panda, porque el osito panda se sentía muy mal porque tenía una gran pelea que luchar, pero había demostrado que era pésimo para el Kung Fu. Y el maestro Tortuga, el maestro Wayne le dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Cuando vi esta parte de esta película me llegó al corazón y sentía que Dios me estaba hablando, porque es cierto, el pasado ya es historia, ya no existe.
El futuro es un misterio, pero sabemos que nuestro futuro está asegurado en las manos del Señor. Pero el hoy, el ahora es un obsequio y tenemos que aprovechar con todo el tiempo que tenemos hoy, y por eso se llama presente. Muchas personas quieren olvidar el año 2020, todo lo que se vivió en el 2020, y con mucha razón, porque muchos perdieron oportunidades, muchos perdieron algunos viajes que habían programado, muchos perdieron trabajos, y lo que es peor aún, muchos perdieron familiares. Pero si no avanzamos, si no soltamos lo que pasó en el 2020, es muy probable que repitamos las mismas emociones que hemos vivido en el 2020, en el 2021. Y podrían cambiar las situaciones del 2021, pero si no dejamos el 2020 atrás, si no dejamos nuestro pasado, estamos condenados a repetir y a revivir la misma ansiedad, el mismo dolor, la misma frustración, como si los eventos del 2020 todavía seguirían con nosotros. Dicen los médicos que cuando uno vuelve a pensar en esos momentos donde hemos sido dañados, en los momentos donde nos hemos equivocado, nuestro cerebro interpreta como si estuviéramos viviendo la misma situación y empieza a producir las mismas sustancias que provocan el dolor, la tristeza, el temor, la ansiedad, la culpa por nuestros errores. Entonces de nada sirve que las circunstancias cambian si nosotros no soltamos lo que sucedió. De nada sirve entrar al 2021 si no dejamos el 2020 atrás. Y hay un personaje en la Biblia que nos enseña con su historia a dejar lo que sucedió, lo que hemos vivido. Dios, ¿sabes qué? Tiene un nuevo tiempo para nosotros. Yo sé que Dios le está hablando a alguien. Dios tiene un tiempo nuevo para ti. Él tiene cosas nuevas para ti. Pero para que tú las puedas alcanzar, para que tú las puedas recibir, tienes que hacer espacio y sacar lo antiguo y lo viejo. Tienes que sacar esa culpa que todavía carcome tu corazón y que te persigue por los errores que has cometido. Entonces, el personaje que les comentaba es Jacob. Jacob vivió muchas aventuras con Dios, huyó de su casa hacia el país de su tío porque había engañado a su papá y había engañado a su hermano. Jacob, el nombre Jacob significa estafador, y él en la casa de su tío conoció a su prima Raquel y su tío lo estafó. Él se enamoró de Raquel, quiso casarse con ella, pero su tío le engañó y le dio a su otra hija. Pero luego siguió trabajando Jacob y finalmente se pudo casar con Raquel después de mucho esfuerzo, intentos de casarse con ellas. Después de un tiempo, Jacob quiso regresar a la casa de su padre, y en camino de regreso a la casa de su padre, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces, Jacob llegó a reconciliarse con su hermano, pero al poco tiempo, su amada esposa Raquel, por el cual él se había esforzado tanto y había demostrado tanto el amor que le tenía, estaba dando a luz a su último hijo y murió. Estamos en Génesis 35, del versículo 16 al versículo 21. Permítame leer lo que dice la Biblia. Después partieron de Betel. Cuando todavía estaban lejos de Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, que significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Sobre la tumba, Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdar en Edar. Él siguió su camino. Y esto me gusta mucho porque lo que nos dice la palabra de Dios es que él no se quedó en la tumba de Raquel. Sí, le dolió, sufrió, ha sido doloroso, pero él tenía que continuar porque todavía Dios tenía que hacer muchas cosas en su vida.
Su historia no se acabó en la muerte de su amada esposa. Él continuó, él siguió su camino, no se quedó en Belén donde estaba su dolor, no se quedó en Belén donde estaba su pasado. Él continuó y acampó más allá, fue más allá. No se quedó en el pasado, él continuó, superó su tristeza, y la prueba de eso es que le cambió el nombre a su hijo. Su madre le puso hijo de mi tristeza, pero él le cambió el nombre a hijo de mi mano derecha. ¿Por qué? Porque él sabía que cada vez que llame a su hijo le iba a recordar el evento que le hizo sufrir. Por eso él decidió cambiarle el nombre de tristeza a hijo de mi mano derecha. Él rehusó quedarse en el pasado, él rehusó quedarse en la tristeza, él rehusó quedarse en el dolor, en el sufrimiento de lo que había sucedido con su amada esposa. Él siguió su camino y acampó más allá. Eso es lo que hizo Jacob. Y eso es lo que debemos hacer todos nosotros. Dios aún no ha terminado de escribir nuestra historia. Dios aún tiene planes para nosotros, para el futuro. No nos podemos quedar en el pasado. No nos podemos quedar en los errores del pasado. No nos podemos quedar con la culpa de nuestros errores. No nos podemos quedar con esos eventos que nos han hecho daño y que nos han entristecido y que nos han generado ansiedad, dolor o sufrimiento. Tenemos que seguir nuestro camino porque Dios tiene aún muchas cosas para nosotros. Mira lo que dice Filipenses 3, del versículo 13 al versículo 14. Este es el apóstol Pablo. ¿Tú sabes quién era Pablo? Ahorita te voy a contar quién era Pablo. Primero vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. Dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Sigo mi camino, continúo, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo está diciendo: yo no me quedo en mi pasado, yo no me quedo en lo que hice, yo prosigo hacia adelante, me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia adelante, sigo mi camino, sigo pisando el propósito y el llamado de Dios. Ahora sí, ¿tú sabes quién era Pablo? Pablo era un asesino. Era un completo asesino. Era malo. Era súper malo. Mataba cristianos, mataba hijos de Dios. Pero el Señor lo perdonó. El Señor lo perdonó en su gracia. Él no se quedó con la culpa de haber matado a sus hermanos cristianos. Él siguió su camino. Por eso no te puedes extender hacia adelante si no dejas lo que tienes atrás. ¿Sabes cuál es el problema de quedarnos en el pasado? Es porque el pasado nos paraliza. El pasado nos paraliza. A mí me gusta jugar mucho el fútbol. Me gusta el fútbol. Más que verlo, me gusta más jugarlo. Y yo pienso que en mi adolescencia, en mi juventud he sido muy bueno. Yo pienso eso de mi perspectiva. Habrá que escuchar a otras personas. Pero yo pienso que he sido bueno, he sido habilidoso. Y me gustaba mucho hacerlo, ¿no? Entonces, hace un tiempo me inscribí en una escuela de fútbol para adultos y yo estaba mal de la espalda y había dejado de jugar bastante tiempo porque tenía hernias. Y fui a un quiropráctico y bueno, después de un tiempo el quiropráctico me dijo que podía volver a jugar. Así que me inscribí a estos clubes de fútbol para adultos. Y las clases se dividían en 3. El primero tenías que hacer algún ejercicio de calentamiento, luego algunos ejercicios con la pelota y finalmente jugabas un partido de 20 minutos. Y al principio yo estaba un poco tímido, como que midiéndome a mí mismo, porque había pasado un tiempo donde no había jugado bastante. Entonces me medía mucho a mis compañeros también para ver cómo jugaban. Así que entré medio tímido, pero mientras iba pasando el tiempo iba jugando mejor, me iba acordando de las habilidades medias oxidadas que había tenido, las empecé a desoxidar, si esa palabra existe, y cada vez iba tomando más confianza, cada vez empezaba a hacer jugadas un poquito más arriesgadas, un poquito más lujosas, por así decirlo, porque a mí me gusta jugar de esa manera. Entonces
en una de esas jugadas, en un partido, tenía que tomar una decisión y yo ya estaba bastante confiado. Tenía dos opciones. O le pasaba la pelota a un compañero, estábamos cerca de meter el gol, tenía a un contrincante delante mío, entonces tenía dos opciones. O le pasaba la pelota a un compañero, o hacía como si le pasaba la pelota al compañero y engañaba al rival que tenía delante y me quedaba con la pelota y seguía de frente para meter un gol. Así que, como yo ya estaba medio confiado, decidí por lo segundo e intenté hacer como si le iba a pasar a mi compañero que lo tenía al costado, pero yo, todo egoísta, agarré y me quedé con la pelota tratando de engañar al rival, pero el engañar no se la comió, el rival, perdón, no se la comió, no lo engañé. ¿Y sabes lo que sucedió? Me quitó la pelota. me quitó la pelota y yo me quedé parado, pasmado, viendo cómo me quitaba la pelota. Y en medio de esa situación yo estaba paralizado, lamentando del error que había cometido. Yo miraba hacia atrás y veía cómo el que me había quitado la pelota le pasaba a un compañero, a un compañero suyo, y él nos metía un gol. Pero en medio de toda esa situación escuché la voz de nuestro entrenador que me decía: Cafe, ¿qué estás haciendo? No te quedes mirando cómo se lleva la pelota, me decía. Si tú la pierdes, la recuperas. Sí, no, en el fútbol, me dijo así, en el fútbol no hay tiempo para lamento. Si te la pierdes, la recuperas. Entonces, esas palabras me sonaron bastante al corazón, porque sentía como si Dios me estuviera hablando. Porque en la vida también es así. En la vida no hay tiempo para estar lamentándonos, porque Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Por eso, si perdemos, debemos recuperarnos rápido. Si caemos, nos debemos levantar rápido. En la vida no hay tiempo para el lamento. Si pierdes, te recuperas. Así como en Cristo tampoco hay tiempo para el lamento. Si tú caes, te tienes que levantar. Debes seguir hacia adelante y sepultar el pasado. El pasado no nos puede paralizar, no nos debe paralizar. Hay mucho que Dios todavía tiene que escribir en tu vida. Por eso, deja el pasado. ¿Tú sabías que Jesús se enfocó en el futuro para poder soportar la cruz? En Hebreos 12:2, voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Jesús soportó la cruz porque Él se enfocó en lo que le esperaba. Jesús soportó la cruz porque Él se enfocó en el gozo que iba a venir después de salvarnos a todos nosotros. Sigue diciendo, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús nunca se quedó en el pasado. Por eso debemos poner, así como Él puso su expectativa en el gozo que le esperaba en el futuro, y eso hizo que soportara la cruz, nosotros también tenemos que poner nuestra expectativa en lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy, en lo que Dios quiere hacer con nosotros mañana y en el futuro. Todas las pruebas del pasado, todas las pruebas que vivo el día de hoy, se atraviesan poniendo fija nuestra mirada en lo que Dios tiene para nosotros, en el gozo que Dios tiene en el futuro para nosotros. Hay que dejar el pasado para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Yo trabajo en marketing digital, trabajo en una empresa que vende autos acá en el Perú. Y yo veo toda la publicidad digital, es decir, toda la publicidad que sale por internet, hago las estrategias, asigno los presupuestos y reviso todas las piezas gráficas. Las piezas gráficas son todos esos diseños que uno ve en publicidad en internet, cuando entras a Facebook, cuando entras al comercio, cuando entras a cualquier página, y si ves un auto de la marca en que yo trabajo es porque yo la he trabajado. Y hubo un momento, en un mes, donde me fue de manera espectacular. Todo lo que hicimos superó las expectativas, superé los objetivos que tenía. Entonces, ¿sabes lo que yo dije? Yo dije, vamos a replicar lo que hicimos el mes pasado
este mes en el que estamos. Así que repetí el plato, dije, seguramente así como me fue bien en el pasado, me va a ir bien ahora en este mes. Pero fue todo lo contrario. Me fue mal, la campaña ya está como que muy gastada. La gente ya estaba aburrida de ver lo mismo, así que lo que me había ido bien el mes pasado me empezó a ir mal en el mes en el que estaba en ese momento. ¿Sabes qué me di cuenta? Me di cuenta que por estar muy enfocado en el pasado no nos permite crear para el futuro. Yo lo que tenía que hacer es crear una estrategia nueva, una publicidad nueva, tenía que hacer diseños nuevos, tenía que hacerlo todo nuevo porque el contexto en el que estaba era completamente nuevo. Pero eso no solo me pasó a mí, esto mismo le pasó a Moisés. Éxodo 17 nos cuenta que los israelitas habían salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, habían visto algunos milagros de Dios y se estaban dirigiendo a la tierra prometida. Y en medio del camino se encontraban en un desierto y en ese desierto no había agua y estaban súper sedientos y a pesar de que Dios había hecho milagros en su vida empezaron a quejarse con Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Golpea una piedra y cuando tú golpees esa piedra va a salir agua. Así que Moisés obedeció y el agua salió y se pudieron saciar todos del pueblo de Israel. Eso es Éxodo 17. Pero Números 20 nos cuenta una historia muy similar. Ya habían pasado 38 años de ese suceso del que te acabo de explicar en Éxodo 17. Y Moisés, se vio en la misma situación. Esta era una generación nueva, pero ellos se encontraban en un desierto. Y en este desierto se morían de sed, se estaban quejando contra Moisés. Y Moisés estaba ya cansado de las tantas quejas de 38 años haber vivido con este pueblo de Israel tan rebelde y tan quejumbroso. Entonces Dios le dijo a Moisés, esta vez, que le hable a una roca y que una vez que le hable el agua iba a salir de ella. No le dijo que golpee esta vez a la roca. Entonces Moisés fue a la roca y golpeó la roca en vez de hablarle como Dios le había dicho. Él había visto el milagro de Dios cuando había golpeado la roca, pero no cuando le había hablado. Entonces Moisés se equivocó ahí y desobedeció al Señor. Y el resultado de eso fue que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Y esto es muy importante. Porque puede ser que nos perdamos de las promesas que Dios tiene para nosotros, tratando de intentar hacer lo que Dios nos mandó a hacer en el pasado, tratando de recordar lo que funcionó en el pasado y trayéndolo al presente. Moisés se acordó de lo que había sucedido en el pasado, pero se olvidó de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Él puso su fe en los resultados del pasado, pero no puso su expectativa en lo que Dios le estaba diciendo en ese momento. Por eso se perdió la tierra prometida y mucho de eso nos puede pasar a nosotros. Por estar enfocados en las glorias pasadas, podemos perder lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Hace bastante tiempo en realidad, me encontraba cuando iba a estudiar, yo iba en micro, en el corredor azul, estaba ahí en el corredor azul y me encontré con un amigo con el que cuando era mucho más joven, cuando tenía 13, 12 años íbamos a la misma iglesia y era una iglesia grande y él me estaba contando, estábamos recordando, mejor dicho, de las cosas que habían sucedido en esa iglesia. Habíamos visto el poder de Dios de una manera maravillosa, preciosa, muchos jóvenes habían convertido al Señor, íbamos a predicar con esa iglesia a esa edad, íbamos a predicar en las calles, hacíamos actuación, un montón de cosas. Y mi corazón se empezó a sentir mal, yo me empecé a sentir mal. ¿Sabes por qué me puse a sentir mal? Porque decía, pero en este momento no estoy viviendo todo eso. Y me empecé a enfocar en lo maravilloso que había sido el pasado y en ese momento no podía ver lo que Dios estaba haciendo en mi vida en el presente. Y una voz en mi corazón me dijo, aún no has visto nada. Y obviamente era el Señor que me está diciendo, aún Carlos Felipe, tú no has visto nada. Has visto eso y estuvo bien. Pero ahora yo voy a hacer cosas maravillosas y voy a seguir haciendo milagros en tu vida. Aún no has visto nada. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, hermanos. Siempre en el Señor. Pensar que aún no hemos visto nada. Porque la gloria de Dios no se gasta. Porque el Señor
si tenemos expectativa de lo que Él va a hacer, siempre, nunca va a dejar de manifestar su poder y su gloria. Algunas personas se quejan del presente comparándolo con el pasado. Algunos dicen, antes la ropa era mejor, antes la música era mejor, se escuchaba mejor en vinilos, antes la iglesia era mejor, o la música que se cantaba en la iglesia era mejor. Y algunos darían lo que fuera para poder volver a vivir lo que vivieron antes. Otros podrían decir, y yo no culpo a las personas que dicen eso porque yo lo he dicho también, antes cuando íbamos a la iglesia de manera presencial era mucho mejor, o los servicios eran mucho mejor. Pero ¿sabes qué, hermano? A pesar de que nosotros podemos habernos sentido mejor, Dios sigue haciendo cosas nuevas a través del mundo digital. Antes, yo te voy a decir, antes cuando hacíamos los servicios de oración iban 5 personas, 4 personas. El día de hoy estoy viendo 22 dispositivos conectados. Y estoy seguro que no son 22 personas, porque deben haber 2, 3 personas conectadas. Entonces, por estar enfocados en la gloria de antes, nos perdemos la gloria de Dios. Mira lo que dice Isaías 43:19. Dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Entonces, estar muy enfocados en el pasado no nos permite tener la expectativa de Dios para el futuro. Y esa falta de expectativa ahoga nuestra fe. Y sin fe no van a haber milagros. Sin fe no podemos ver milagros. Mira lo que dice Hebreos 11:1. Es uno de mis versículos favoritos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene una expectativa del futuro. Es la certeza de lo que se espera. Nunca se enfoca en el pasado. Una persona de fe olvida lo que sucedió ayer y se enfoca y tiene expectativa de lo que Dios va a hacer en el futuro. Porque sabe que lo mejor de Dios aún está por venir. Porque sabe que aún no ha visto nada. Porque sabe que la gloria de Dios no se gasta. Porque sabe que la gloria postrera será mayor que la primera. Que la gloria del futuro va a ser mayor que la gloria del pasado. Porque sabe que la luz de los justos va en aumento como la mañana hasta que el día es perfecto. Siempre, hermanos, debemos tener una expectativa que encienda nuestra fe. De que Dios va a seguir haciendo cosas en nuestras vidas. De que todavía nuestra historia no se ha terminado. De que el partido aún continúa. Por eso mi profesor me decía, sigue jugando. Si pierdes la recuperas porque el partido aún no termina. Tienes que seguir, olvidarte lo que pasó. Porque todavía hay 45 minutos. Entonces, ya el tiempo me está ganando. Quiero rápidamente darte 3 consejos de cómo dejar el pasado atrás. Y el primer consejo que te voy a dar es acepta lo que sucedió. Para poder dejar el pasado, primero tenemos que aceptar lo que ha sucedido. Cuando el pueblo de Israel ya estaba a punto de ingresar a la tierra prometida, ellos habían tenido ya una victoria. Moisés ya estaba muerto, estaban liderados por Josué, el asistente de Moisés. Entonces, ellos ya habían tenido una victoria, pero dentro de esa victoria uno de los hombres del pueblo de Israel pecó y en su siguiente batalla el pueblo de Israel perdió porque este hombre había pecado. Entonces dice la Biblia que Josué se echó a llorar porque se puso muy mal y empezó a afligirse un montón y empezó a llorar como un niño. Estamos en Josué 7 y en el versículo 10 Dios le habla a Josué y me gusta mucho lo que le dice porque le dice, y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Me encanta lo que el Señor le dice, porque ¿sabes qué? El Señor no lo trató como una víctima, el Señor lo trató como un victorioso, porque sabe que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y le dijo, levántate, ¿qué haces allí postrado? ¿Qué haces llorando, Josué? Acepta ya lo que pasó. Acepta de una vez lo que pasó, la derrota que tuvieron, pero aún vas a tener más victorias. Deja de lamentarte, deja lo que pasó. Aún estamos en el capítulo 7. Faltan 17 capítulos por escribir.
porque Josué tiene 24 capítulos. Levántate, debes aceptar lo que pasó para que tú puedas seguir adelante. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando nosotros aceptamos lo que sucedió, cuando aceptamos nuestro pasado, cuando aceptamos nuestros errores, cuando aceptamos el daño que nos hicieron, ¿sabes qué va a suceder? Vamos a dejar de buscar los por qué. Vamos a dejar de buscar las razones de por qué nos pasó esto y vamos a encontrar el para qué, las soluciones que nos permiten entender para qué sucedió esto. Vamos a dejar de buscar el porqué y vamos a encontrar el porqué, el propósito de Dios en todo eso. Entonces, lo primero es acepta. Lo segundo es sigue tu camino. Así como Jacob en Génesis 35, en el versículo 21, dice: Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Aceptar las cosas no significa negar el dolor. Jacob, la Biblia dice que erigió una estela, aceptando la muerte de su esposa en la tumba de su esposa. No negó el dolor que sentía de lo que sucedió, pero no permitió que el dolor y el lamento y el sufrimiento dominaran su vida, dominaran su presente y su futuro. Pero lo más importante, como te dije, es que le cambió el nombre a su hijo, porque no se quiso quedar en el pasado, él quiso seguir adelante y se rehusó llamar a su hijo tristeza y lo llamó hijo de mi mano derecha. ¿Sabes lo que a mí me dice eso? A mí me dice eso, que cuando nosotros superamos el pasado, cuando superamos nuestros errores, cuando superamos el dolor de lo que sucedió en nuestro pasado, Dios puede asignarle propósito a eso que sucedió y que se vuelva nuestra mano derecha, que se vuelva nuestro testimonio, nuestra herramienta, con el cual podamos declarar que Dios es un Dios maravilloso, que cambia las desgracias en gloria. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas Dios las usa para bien, con propósito. Dios puede asignarle propósito a tu vida, a tu pasado, pero tienes que aceptarlo y tienes que seguir adelante. Y el último consejo que te quiero dar es: suelta la culpa. Perdónate o perdónalo. Perdónate o perdónalo. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. No podemos vivir atormentados por lo que hicimos. No podemos vivir atormentados por nuestros pecados pasados. La Biblia dice que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y le estoy hablando a hijos de Dios. Le estoy hablando a personas que aman al Señor. No que abusan de la gracia de Dios, sino que aman con sinceridad al Señor. No puedes vivir atormentados por tu pasado. No puedes vivir lamentando lo que pasó. Tienes que vivir celebrando lo que Jesús hizo en la cruz. Romanos 8:1 dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Dónde está la condenación? Así como el pasado, ¿dónde está para nosotros? ¿Dónde está? No existe para los que estamos en Cristo Jesús. Porque ahí en la cruz, Él se llevó todos nuestros pecados. Él dijo: consumado es, ya está. No hay que darle más vuelta. Eres perdonado por la cruz. Y como le dijo el Señor Jesucristo a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te condenaban? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque somos perdonados. La Biblia dice que Dios, cuando nos perdona, Él envía todos nuestros pecados al fondo del mar. ¿Sabes lo que hay en el fondo del mar? Hasta hace poco no se sabía qué había en el fondo del mar. Recién ahorita se está descubriendo qué hay en el fondo del mar. Pero cuando se escribió eso, nadie sabía qué había en el fondo del mar. Entonces, Dios perdona nuestros pecados y se los lleva para que nadie, ni siquiera Él, los vea.
y nos lo saque en cara. Y si Dios nos perdona de esa manera, nosotros no somos mayores a Dios. Debemos dejar el pasado de nuestros errores, perdonándonos a nosotros mismos. Y también perdona al que te ofendió. La ofensa es un evento, pero vivir ofendido es una decisión. Hay muchas razones por las que nosotros debemos perdonar, pero principalmente debemos perdonar por nosotros mismos. Porque cuando perdonamos a los que nos han ofendido, nos hacemos libres del dolor, de la culpa, nos hacemos libres del sufrimiento, nos hacemos libres del rencor, nos hacemos libres de la ira, del deseo de venganza que contamina nuestros corazones. Perdonar es dejar de mirar las ofensas para mirar a Dios, para mirar las promesas de Dios. Yo sé que perdonar cuesta, pero no perdonar a los pecados de los demás, créeme que nos va a costar más. Porque mientras la falta de perdón nos encadena al dolor del pasado, nos encadena al sufrimiento del pasado, el perdonar nos libera favor para el futuro, libera sanidad, nos da libertad, nos devuelve la alegría, la armonía en nuestro corazón, nos restaura y sobre todo libera el poder del Espíritu Santo. Bueno, ya estoy terminando, ya voy a terminar. Y solo quiero concluir con esto. No hay tiempo para lamentar lo que pasó el 2020, el 2019 o en 1999. Debemos aprovechar este tiempo para adorar al Señor con todo el corazón. Hay que dejar todo el 2020 o todo nuestro pasado o los primeros días de enero, no sé, todo el pasado que tengamos para extendernos hacia lo que Dios tiene en el futuro. Termino con esto. Tu pasado no es tu presente. Tu pasado no es tu futuro. Esto es simple y es muy lógico, pero reconocerlo puede hacer toda la diferencia en tu vida. Reconocerlo te puede dar libertad. Reconocerlo puede hacer que recibas todas las promesas que Dios tiene para ti. Amén. Amén.